Aquí comienza Red Más Noticias. He tenido pasión por la búsqueda de la paz entre los seres humanos, no solamente en mi país, sino en países de América Latina. Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión ya de cierre de semana. A los 95 años falleció el expresidente de la República, Belisario Betancur Cuartas. Su familia y los médicos que lo atendieron confirmaron que su muerte se produjo a las 2:32 de la tarde. A través de un comunicado, la Fundación Santa Fe, donde el exmandatario fue atendido durante las últimas 48 horas, confirmó su deceso. La Dirección Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá informa el fallecimiento del señor expresidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, el 7 de diciembre de 2018 a las 14:32 horas. El exmandatario había sido internado de urgencia hace un par de días por una grave complicación renal. Y pese a que inicialmente los médicos declararon que se encontraba estable dentro de su delicado cuadro clínico y habían ordenado practicarle otros exámenes para descartar más complicaciones, finalmente falleció. El deceso del expresidente se produjo luego de un polémico trino que emitió desde su cuenta anoche la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y en el que lamentaba su partida. Pocos minutos después, hasta las 7:15 de la noche, los médicos y la propia familia de Betancur desmintieron su muerte, pero no entregaron detalles sobre su estado clínico hasta que hoy a media tarde se confirmó plenamente el hecho. El exmandatario falleció a los 95 años de edad. Le sobreviven su esposa, la artista plástica venezolana Dalida Navarro, y sus 3 hijos, Beatriz, María Clara y Diego. Y establecemos contacto con Paola Conde, quien se encuentra en la Academia Colombiana de la Lengua, donde serán las honras fúnebres del expresidente Belisario Betancur. Buenas noches, Paola, ¿y qué otros detalles se conocen? Muy buenas noches. Mañana a las 10 a.m. la Academia Colombiana de la Lengua abre las puertas del Paraninfo para dar lugar a la velación del expresidente Belisario Betancur acá en la 17 con Tercera. No se hará como es común la velación en el Capitolio, ya que fue un deseo especial que lo velaran aquí. Este fallecimiento de Estado ha generado múltiples reacciones y aquí recopilamos algunas. Él tuvo una vida de muchísimo patriotismo, devoción por Colombia, apoyo a la cultura y un gran ejemplo de trabajo y de superación personal. Un hombre que surgió de la Antioquia profunda, de Amagá, y construyó un proyecto de vida cercano siempre a la agenda social y con ello llegó a la presidencia de la República. Ha muerto un gladiador de la democracia, de la cultura, un humanista. Rindamos homenaje a la vida y obra del expresidente Belisario Betancur Cuartas. Inició un proceso de paz accidentado, difícil, que sin embargo fue la semilla de lo que después se hizo en el gobierno de Barco y en el gobierno de Gaviria. Tomó una decisión, yo creo que sabia, que fue que se retiró de la vida pública, salvo cumplir sus compromisos en la comisión asesora desde que terminó la presidencia de la República. Y la verdad es un gesto que yo creo que lo enaltece y que nos hace tener presente a Belisario Betancur como uno de los grandes presidentes de nuestro país. Belisario como persona, su sensibilidad social, su compromiso con la cultura, su condición de ser un buen padre de familia. Todo honor y toda gloria al presidente Belisario Betancur, gran patriota, gran amigo y gran ejemplo de entereza, honestidad y humildad. Nuestras sinceras condolencias a su familia. Colombia agradecida lo recordará por siempre. Sigo su camino, seguiremos buscando la paz y será usted orgullo de nuestro partido, orgullo de los colombianos y ejemplo para las nuevas generaciones. El hombre que le apostó a la paz, el hombre que como expresidente de la República nunca se le escuchó una crítica a gobiernos siguientes. Paz en la tumba de ese gran conservador, de ese gran expresidente. Y para recordar que él fue el primer colombiano que quiso hacer la paz y que casi la hace. Ahora sí murió Belisario. Estuve en la Plaza de Bolívar el día de su posesión. Era del M-19 y tenía 22 años. Levantaba una pancarta que decía paz y tenía mucha ilusión. Cuando acabó su gobierno yo estaba preso y me habían torturado. La paz no había sido sino un dibujo en la pared.
Bien, entre tanto, las exequias serán el domingo a la 1 de la tarde en la Capilla de los Santos del Gimnasio Moderno y posteriormente el funeral se dará en Jardines del Recuerdo. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Paola Conde, continúen ustedes en estudio. Claro que sí, Paola, gracias. Buenas noches para usted. Y en octubre de este año, el expresidente Betancur demostró su gran capacidad anecdótica y su memoria de país. Además de su risa, entregó un mensaje de renovación política en su última intervención en público. Ya a mí no me celebran aniversarios, sino centenarios, lo cual rima con Belisario. Yo soy un tanto lírico. Así comenzó el expresidente Belisario su última intervención en público. El 10 de octubre de este año, en medio de políticos, otros expresidentes y empresarios como el ingeniero Carlos Slim, el que será recordado como el presidente con alma de poeta, dejó en claro que la prosa y las letras marcaron lo que fue. Yo soy de provincia, de una provincia llamada Antioquia, no Antioquía, sino Antioquia. Iba... Y disculpen que soy muy anecdótico, a ustedes les ocurrirá eso también dentro de unos 50 o 60 años. Este hijo de las montañas de Amagao, el hijo del arriero, como alguna vez fue llamado, en medio de la 24ª reunión de pensadores del Círculo de Montevideo en Bogotá, dio su última reflexión al estilo de alguien que a los 5 años se desvelaba a la luz de la literatura de Cervantes y de Homero. Hay que darle otra vez dignidad al ejercicio político, porque la política está tan desajustada, desacreditada, que se le agrega la palabra política a una palabra muy bonita, a la palabra madre, y la convierte en madre política, es decir, en suegra. Betancur, quien se enfrentó a tormentas como la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, se refirió a las tormentas políticas de hoy. En ocasiones se nos olvida qué es un partido político y hacerme yo mismo esa interrogación en frente de semejantes dirigentes es una herejía, pero he sido toda mi vida un heterodoxo, descalificado de todas partes, expulsado de todas partes por liberalizante e indoctrinario. El Belisario contestatario de la época del general Rojas Pinilla, a los 95 años, meses antes de su partida, se definió así. En definitiva, en este momento finisecular de mi existencia, soy de extremo centro, pero soy el único conservador que queda de una especie que dicen que es especie en extinción. Entre 1982 y 1986, Betancur ejerció la presidencia en Colombia. La paz, las casas sin cuota inicial y la reducción de la pobreza fueron sus principales propósitos. Después de 3 intentos fallidos para llegar a la presidencia, por fin lo logró. El 7 de agosto de 1982, Belisario Betancur, antes de tomar posesión al cargo más importante del país, dijo que este era el empleo que había estado persiguiendo toda su vida. Y yo diría que terminó siendo el menos conservador de los conservadores. Dio un discurso intensamente social, pacifista e internacionalista, contrario a lo que promulgaba en su juventud. En la universidad nosotros lo llamábamos bélico. No le decíamos Belisario, sino bélico. En parte era la manera de reconocer que él era un combatiente y era un hombre beligerante. Su insistencia en poner freno a la pobreza lo catalogó como populista desde el principio. El eslogan de su programa fue "Sí se puede", sí se podía dar empleo a los que no lo tenían, ofrecer viviendas sin cuota inicial, vencer el analfabetismo y dar educación superior a los menos favorecidos por medio de una universidad a distancia. El modelo económico neoliberal era rechazado y se hacía hincapié en el desarrollo con equidad. El otro pilar de su programa era la pacificación de Colombia a través del diálogo con los movimientos insurgentes y la reinserción de los guerrilleros en la sociedad civil. Y digamos que el proceso de paz estuvo muy imbuido, estuvo muy empacado en una estrategia publicitaria.
y digamos que los intelectuales del país, García Márquez, en general los periodistas, realmente eran de un belisarismo subido. El país se desangraba lentamente por las innumerables acciones armadas de las guerrillas, los carteles de la droga, la delincuencia común y hasta la emergencia del paramilitarismo. Desde un principio, a Betancur le interesó más combatir la insurgencia guerrillera que el narcotráfico, hasta que empezaron los actos del narcoterrorismo. Betancur trató de que Colombia dejara de ser subordinada a Estados Unidos. También defendió el libre desenvolvimiento de los países latinoamericanos en las relaciones internacionales y sondeó un acercamiento con Cuba. Dejó entrever una actitud antinorteamericana. Expresó su interés por afiliar a Colombia al movimiento de los no alineados. O sea, a los países que no estaban alineados ni con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética. Lo más notorio en sus relaciones internacionales fue el Grupo Contadora, una instancia multilateral propuesta en 1983 por México a Colombia, a la que se invitó a Panamá y Venezuela con el fin de promover conjuntamente la paz en Centroamérica. Dice, Belisario Betancur podría alegar hoy que él avanzó mucho en el proceso de paz. Y usted me dice, ¿pero cómo va a decir eso? Pues sí, mire. Él logró un cese bilateral de fuego. Él logró que las FARC constituyeran un partido político que fue la Unión Patriótica. Las FARC participaron en el proceso electoral de 1986 para Senado y Cámara. Después de 4 años de lo que llamó Belisario el empleo más esperado, prefirió retirarse del mundo político y sumergirse nuevamente en sus libros. Belisario Betancur estaba obsesionado con la paz. Abrió esa puerta desde cuando era candidato presidencial, pero su intento terminó con la cruenta toma del Palacio de Justicia a manos del M-19. El 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la presidencia de Belisario Betancur, 55 personas murieron y 11 más desaparecieron como causa de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. Lo que motivó la toma guerrillera fue la ruptura unilateral del cese al fuego por parte del gobierno, acuerdo al que había llegado con el M-19 justamente un año antes. Este ataque criminal contra la institución suprema de nuestra justicia, la quema de sus archivos, entre ellos sobre el narcotráfico, el incalificable crimen contra pulquérrimos magistrados, que antes que nada son jueces serenos, eran jueces serenos, imparciales y justos, hasta su criminal sacrificio. Fue entonces cuando ese grupo guerrillero incursionó en el Palacio de Justicia con la firme intención de llamar a un juicio político al presidente Betancur, en el que lo acusarían de traición a la patria por violar las negociaciones conocidas como los Acuerdos de Corinto. Este acto, digo, solo se explica por una perturbación de la mente, por una perturbación de espíritus a los cuales esperaba yo que les llegara la reflexión. El presidente Belisario Betancur, en medio del holocausto del Palacio de Justicia, no se pronunció públicamente ante las exigencias del M-19, autorizando el accionar militar por parte del Ejército Nacional para lograr la retoma del palacio. Desde el primer momento tomé contacto con compatriotas que ofrecen credibilidad a los guerrilleros, a fin de que les hicieran reflexiones a la comprensión, para no proseguir ese absurdo camino que desgarra a nuestra querida patria. Investigaciones señalan que supuestamente el alto mando militar de la época controló las comunicaciones del presidente al punto de impedirle tener contacto con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en medio del holocausto pidió un cese al fuego para salvar la vida de los civiles que se encontraban a las afueras y al interior del palacio. Para muchos, el presidente Belisario Betancur hizo caso omiso a los llamados del cese al fuego y en una decisión judicial histórica, en enero del 2011, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Corte Penal Internacional que considerara investigar a Betancur por los 11 desaparecidos de la retoma del Palacio de Justicia. No se reponía el país del holocausto del Palacio de Justicia cuando tuvo que enfrentarse a una tragedia de mayor magnitud, la avalancha de Armero, que dejó más de 25.000 muertos. En una sola semana, Betancur tuvo que afrontar 2 cataclismos. Cuando Belisario Betancur se posesionó como presidente de Colombia, afirmó: no se derramará ni una sola gota de sangre durante mi gobierno.
Pese a sus buenas intenciones, lo que no sabía el nuevo mandatario de ese entonces era que la naturaleza aportaría su arremetida a la trágica historia de Colombia. Ha desaparecido una ciudad, han dejado de figurar en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro. El 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la noche, una avalancha del río Lagunilla, ocasionada por la erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, borró del mapa a Armero, la más importante ciudad del norte del Tolima. Armero era una ciudad muy rica económicamente, porque era la ciudad que más producía algodón, por eso se llamó la ciudad blanca de Colombia. El saldo de muertos, damnificados y heridos que dejó es incalculable. Era la tragedia de mayor magnitud en la historia de Colombia. Los muertos en Armero fueron más de 25.000 personas. El símbolo humano de la tragedia fue Omaira Sánchez. Pero eche la tabla hacia atrás. Una niña de 13 años que quedó atrapada entre rocas y ladrillos y que agonizó durante 60 horas en el fango. Omaira se convirtió en el símbolo mundial de una de las peores tragedias ocasionadas por un volcán. Me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. El gobierno de Belisario Betancur se vio obligado a declarar la emergencia económica y contó con la ayuda de agencias internacionales y la solidaridad nacional e internacional, pero los programas de reubicación no tuvieron el cubrimiento ni la efectividad esperada. No hubo un olvido del gobierno, porque muchos damnificados y sobrevivientes duraron más de 2 años en carpas esperando como soluciones serias de reubicación. Una tragedia que para algunos pudo haberse evitado. El volcán está situado a 70 kilómetros en línea recta de Armero para poder haber evacuado a esta gente. El gobierno debía tomar una decisión. Hubo un problema político no resuelto, también un problema de gestión de riesgo no resuelto. 4 ministros de gobierno del entonces presidente Belisario Betancur habían sido alertados de los riesgos que existían. Se sabe que en septiembre los representantes de la Cámara del Tolima y de Caldas dejaron constancia de que una tragedia de estas podía pasar. El gobierno no hizo nada. Armero fue declarado Campo Santo. Siempre nos preguntaremos si se hubiera podido evacuar a todos los habitantes de Armero. Hasta hoy, la historia también deja interrogantes sin resolver. El tema de los niños perdidos durante la tragedia de Armero, y que falta mucho por investigar, faltan muchos listados por conseguir y para lograr estos reencuentros familiares. Para los investigadores, no se ha hecho un juicio histórico de lo que pasó en esa época y de lo que se hubiera podido evitar. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues bien, hoy desafortunadamente esta noticia ya resulta ser cierta. Fallece el expresidente Betancur. Desde aquí, desde Red Más Noticias, enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Y usted tiene hoy una tarea compleja de hacer esta remembranza con análisis de lo que fue el expresidente Betancur, un expresidente al que, por cierto, se le reconoce desde todas las orillas políticas que supo ser expresidente, que nunca estuvo metiéndose y opinándose en lo que hacían los gobiernos que vinieron después de él. Pero mire, no sé si le parece, si empezamos primero hablando del legado que dejó en su vida política y luego ya hablamos de esos momentos difíciles que ya lo recordábamos aquí, no fueron 1 ni 2, fueron varios, y de esas particularidades también de su personalidad. Paula, yo creo que están íntimamente vinculadas las dos cosas, su legado y los difíciles momentos, porque los problemas que vivió en su cuatrienio hace ya casi 35 años, son problemas que persisten hasta el día de hoy. Estoy hablando del tema de la guerra, la paz y el narcotráfico en concreto. Por supuesto, la tragedia de Armero es una cosa lamentabilísima, 25.000 muertos. Ustedes vieron las imágenes, le vuelven a remover a uno el piso y le vuelven a hacer sentir en las entrañas ese dolor que sentimos hace tanto tiempo en distintas edades de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué le digo yo, Paula, que los problemas de esa época y su legado político tienen muchísimo que ver? Porque si ustedes recuerdan a mi juicio, muy buen resumen que acabamos de presentar con distintas fuentes, distintas perspectivas,
hay dos temas fundamentales que persisten hasta hoy. Uno, el del narcotráfico. Hay que recordar que bajo el gobierno de Belisario Betancur fue cuando se dio, muchos de ustedes lo habrán visto en series de televisión recientes y demás, aquel episodio en el que Rodrigo Lara Bonilla, su entonces ministro de Justicia, fue asesinado, y Rodrigo Lara Bonilla venía en el Congreso enfrentando persistentemente a Pablo Escobar Gaviria, que en ese momento era representante a la Cámara. Fue asesinado posteriormente Rodrigo Lara Bonilla, y a partir de ahí Belisario Betancur activó el tratado de extradición que había sido suscrito a finales de los años 70 con Estados Unidos. Ese tratado de extradición se volvió obviamente la principal amenaza que recaía sobre los narcotraficantes, y es uno de esos casos en los que uno dice, esencialmente un humanista, porque Belisario Betancur era esencialmente un humanista, la poesía, las artes, miembro de la Academia de la Lengua, miembro de la Academia de Historia, y no se volvió a meter en política. Tuvo en sus manos un humanista esa papota caliente de tener que lidiar con el narcotráfico, primero tratando de ver cómo se podía manejar de manera simple y después terminando con el instrumento quizás más fuerte que se podía usar en ese momento contra el narcotráfico, que era el tratado de extradición. Punto número uno, hoy vivimos todavía los problemas del narcotráfico, ha cambiado como amenaza para el Estado, pero sigue siendo un problema rampante en el territorio nacional, 35 años después. Punto número dos, el tema de la paz y de la guerra. Hemos visto en esta semblanza que Belisario Betancur fue el primer presidente que trató de hacer diálogos de paz con las FARC, con el ELN, con el EPL, con distintos movimientos, con el M-19 igualmente, que terminó en ese episodio del Palacio de Justicia. Y en esos procesos empezó a hacer concesiones, hizo una amnistía que significó la salida de la cárcel de muchos de aquellos que habían sido encarcelados en el periodo anterior, en el periodo de Julio César Turbay. Y esa amnistía empezó a ser vista con sospecha por parte de la sociedad. Llegó a un cese al fuego, como lo recordaba el profesor Fernando Cepeda, un cese al fuego bilateral, que también empezó a ser visto con sospecha por parte de distintos sectores de la sociedad, y todo eso terminó no conduciendo al país hacia tratar de rodear la paz, sino generando polarización. Si les parece algo parecido a lo que ha sucedido recientemente en el país, se repite y se repite la historia. Polarización que se manifestó inicialmente cuando el ministro de Defensa de ese entonces, el general Landazábal, dijo: el país tiene que empezar a acostumbrarse a oír a sus generales, y todo el mundo, wow. Unos meses después, el procurador de ese entonces dijo: hay militares metidos en el MAS. ¿Qué era el MAS? Un movimiento prácticamente paramilitar, muerte a secuestradores, que empezó a atacar a los movimientos de izquierda de manera totalmente implacable. Después Belisario Betancur permitió que las FARC crearan la Unión Patriótica, y la Unión Patriótica terminó teniendo más de 3.000 muertos. Ustedes quieren replicar la tarea hoy y ver cuántos líderes sociales han sido asesinados desde que se firmó la paz con las FARC, pues hagan un poquito de paralelo. Pero el punto culminante, donde uno ve cómo a un humanista se le puede salir de las manos cualquier problema, fue el Palacio de Justicia. Ustedes lo vieron, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, 350 rehenes en ese momento, una retoma que duró 28 horas por parte del Ejército, y esa retoma significó 97 muertos y 11 desaparecidos. Y lo gravísimo en medio de esa retoma es que en toda esta semblanza llega un paréntesis muy delicado, que es el paréntesis en el cual se dijo en esta nota que acabamos de hacer: parecería que el presidente perdió el control de lo que estaba sucediendo en el Palacio de Justicia. Parecería que los militares que estaban a cargo de la retoma tomaron decisiones por sí solos sin consultar con el presidente. O todo lo contrario, uno no lo sabe hasta el día de hoy. El hecho es que la retoma fue sangrienta, significó desaparecidos, significó una condena contra la nación igualmente, y en ese sentido uno dice, bueno, cuando ya llega el momento en que el humanista que trata de hacer la paz, que es magnánimo, que hace treguas, que da amnistías y demás, se enfrenta al hecho de que haya 350 rehenes y que uno de los pilares de la institución democrática, como es el Palacio de Justicia, se ha incendiado, donde reposaban además los expedientes del narcotráfico. Acuérdense del problema narcotráfico, y nunca nadie ha podido desvirtuar la hipótesis de que había una alianza entre el M-19 y el narcotráfico. En ese momento, una de dos: o se le fue de las manos el país y lo tomaron los militares durante 28 horas, o él de manera tácita terminó dejando que los militares hicieran lo que tenían que hacer. Termino este comentario sencillamente diciendo que ese humanista, cuando se retiró de la vida política, quizás agobiado por ese cuatrienio tan complicado que tuvo, pero quizás atraído también por las letras, las artes y cosas mucho más gratas de la vida, dijo: yo voy a dejar saber
qué fue lo que sucedió en el Palacio de Justicia cuando haya fallecido, en unos escritos que yo he hecho, en un libro que yo he hecho y que solo se va a conocer después de fallecido. Veremos si ahora que estamos lamentando su muerte, finalmente el país va a saber qué fue lo que sucedió en esas aciagas horas. Y una vez más, Mauricio, reiteramos nuestras condolencias a toda su familia, a sus amigos más cercanos, de parte de todo este equipo de Red Más Noticias en cabeza de su director Juan Lozano. Ya estamos de regreso y hablamos ahora de otros temas de la actualidad nacional. El presidente Duque aseguró que el próximo lunes presentará de nuevo la terna ad hoc ante la Corte Suprema de Justicia. El mandatario inició el análisis de las nuevas hojas de vida con el fin de entregar la nueva terna lo antes posible y evitar que la decisión sobre el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht se posponga para el otro año. Duque dijo que está haciendo la reflexión necesaria para determinar este fin de semana si optará por 3 nuevos candidatos. A través de una carta dirigida al presidente Duque, Vicente Torrijos declinó su nombramiento para ser director del Centro de Memoria Histórica del país. Torrijos presentó la carta tras los cuestionamientos hechos a la veracidad de los estudios de doctorado que dijo tener. Aunque el presidente Duque ratificó el nombramiento, Torrijos dijo que se afectó su buen nombre, por lo que decidió no tomar el cargo. La Superintendencia de Salud le impuso una multa millonaria a la clínica Laura Daniel S.A. en Valledupar por el suministro de un medicamento irregular a 16 bebés, ocasionándoles la muerte. A través de este comunicado, la Superintendencia de Salud confirmó una multa por 781 millones de pesos a esta clínica por haber utilizado Survanta, medicamento presuntamente falsificado que ocasionó la muerte de 16 bebés entre el segundo semestre de 2016 y los primeros meses de 2017. El medicamento no era original, de acuerdo con lo indicado por el representante de laboratorios ABB CIE. El proveedor no contaba con habilitación por parte del ente territorial, aspecto validado con la Secretaría Departamental del Cesar. Para el movimiento social Pacientes Colombia, esta multa es paupérrima para el impacto que ocasionó a 16 parejas con la muerte de sus pequeños. Primero, una cifra irrisoria. Segundo, no hay sanción contra los médicos, enfermeras y equipos de salud responsables. Y tercero, lo más grave, es que la clínica sigue funcionando hoy día como si nada. El proceso de investigación en contra del centro hospitalario inició en 2017. Las órdenes de compra fueron expedidas por una practicante del SENA o por el regente de farmacia. No contaron con la aprobación u autorización de la química farmacéutica u otro nivel jerárquico. 16 bebés murieron por irresponsabilidad, por negligencia médica de enfermeras, médicos y químicos farmacéuticos o posiblemente por los carteles de los medicamentos. La Procuraduría y la Fiscalía continúan investigando este caso que generó conmoción nacional e internacional y que aún no se resuelve. Las familias de los niños muertos en Valledupar reaccionaron a la multa que la Superintendencia de Salud le impuso a la clínica Laura Daniela. Afirman que la sanción es insuficiente. Indignadas se encuentran las madres de los neonatos fallecidos en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela de Valledupar por la sanción que la Supersalud le impuso. Aunque es irrisoria la sanción, dado la gravedad de que hay más de 20 niños que murieron con esta aplicación de este medicamento, esta sanción nos conviene porque está demostrando la responsabilidad de la clínica. Además, las madres afectadas aseguran que la Fiscalía ha sido negligente en su función. Sirve para que las demás entidades, sobre todo la Fiscalía que nos ha abandonado totalmente, sean más coherentes en la cuestión del homicidio de nuestros niños. Le hace falta porque los responsables que deben de pagar por la muerte de estos bebés y más de mi hijo porque me quitaron mi ilusión, lo que de verdad deben de pagar, los espero y los quiero ver pagando. A pesar de las sanciones impuestas y las investigaciones que se le adelantan a la entidad por el caso de los 16 neonatos, la clínica Laura Daniela sigue funcionando normalmente. No debería seguir funcionando y lo peor es que aquí en Valledupar todas las clínicas están siendo manejadas por la misma gente. Aunque inicialmente se habló de 16 neonatos fallecidos entre 2016 y 2017, hoy han sido detectados más de 32 casos que datan desde el año 2011. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país está a un paso de convertirse en ley. El senador liberal Iván Darío Agudelo radicó hoy viernes una carta para que el presidente Iván Duque le dé el aval a este proyecto que ya pasó en tercer debate. Para que la otra semana en el Congreso de la República le demos el cuarto debate, algo fundamental. Estos son los puntos que unen y que identifican a un país. Si bien es una iniciativa liberal,
Este proyecto, en los 3 debates anteriores, tanto en Cámara como en Senado, ha sido acompañado por todas las expresiones políticas en el Congreso de la República. Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lo solicitan. Por primera vez en 200 años un presidente de la República visita la Academia de Ciencias y él lo hizo por iniciativa propia. Eso nos indica que él tiene conciencia de la importancia de la ciencia y la tecnología para el futuro del país. La mayoría de los países miembros de la OCDE tienen ministerios de ciencia y tecnología. En el año 2017 se solicitaron 150 patentes en Colombia. La Academia de Ciencias viene haciendo un estudio de cómo por colombianos fuera de Colombia han construido más de 2.000 patentes, o sea que se han ido a otros países a hacer ciencia, tecnología y además a generar riqueza. La comunidad científica de Colombia considera que este será el Ministerio para la Riqueza, porque un país no hace ciencia por ser rico, sino porque hace ciencia. Con el aval del presidente pasará la otra semana a su último debate y se podría convertir en ley. La Organización de Países Exportadores de Petróleo logró un acuerdo con productores aliados, entre los cuales está Rusia. Esto para recortar la producción. El compromiso que se logró en Viena consiste en reducir la producción en 1.2 millones de barriles por día a partir del 1 de enero y por un periodo de 6 meses. Como reacción, el precio del crudo aumentó 4%, luego de un mes de noviembre muy negro para el mercado del crudo. Aberrante caso de maltrato animal en el norte de Bogotá. Una perrita era golpeada por su dueño en un edificio de la localidad de Suba. ¿Qué otros detalles se conocen? Se lo preguntamos a nuestro compañero Fabián Forero. Fabián, buenas noches. Buenas noches. Este caso ha despertado la indignación de los bogotanos, especialmente de los usuarios de las redes sociales, pues se han mostrado videos en los que el dueño, el propietario de la mascota, pues la golpea en varias ocasiones. Estos maltratos, según la comunidad, eran frecuentes. En la siguiente nota les mostramos cómo está la perrita Sarita y cómo fueron estos videos grabados por cámaras de seguridad. Ella es Sarita, una dulce perrita Golden Retriever de 8 años de edad que desde hace varios meses era sometida a maltrato por parte de su dueño. El hombre, residente en un edificio de la localidad de Suba, no tenía problema en cogerla a patadas en las áreas comunes de la propiedad. Decía que la forma que él tiene de corregirla pues es esa tal cual como se vio en el video. Además de ser sometida a fuertes golpizas, Sarita no tenía al día sus vacunas. Las últimas se las habían puesto en el 2016. Cuando no se encontraba la dejaba en un guacal forrado en plástico en el balcón. Tras un operativo del Instituto de Protección Animal y de la Policía de Ambiente, la perrita fue llevada a un hogar de paso del distrito. En este momento se encuentra estable, sin embargo seguimos haciendo pruebas complementarias, sobre todo desde la parte comportamental. Pese a que el dueño pidió que se la devolvieran, el proceso continúa y podría terminar con una condena de hasta 3 años de prisión para el maltratador o una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes. Ahí va un proceso de verificación por parte nuestra para poder realizar todo el proceso completo de exámenes y proceso médico legal. En Bogotá se reportan al día entre 25 y 30 casos de maltrato animal. En lo corrido del año, 3.700 mascotas han sido valoradas por el distrito. Bueno, indignación total aquí en la mesa y no es para menos, Mauricio. ¿Cómo se puede entender que una persona quiera tener una mascota para tratarla así, para hacerle esto? Y qué importante sería que se siente un precedente y se les quite todo derecho sobre estos animalitos a quienes hacen este tipo de cosas. Se explica porque son maltratadores, sencillamente. Increíble. Son unas personas que tienen un problemita de personalidad y un problemita psicológico obvio, sobre el cual la ley colombiana actuó en buena hora en el año 2016, la ley 1774-2016, que establece la protección para los animales, reconociendo que son seres sintientes y que cuando sufren a causa de actos humanos tienen que ser protegidos. La protección, ustedes lo ven en la nota de Fabián, pero les voy a dar el rango exacto, va en multas que van de 50 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes, que dan más o menos 42 millones de pesos de multa, y entre 12 y 36 meses de prisión, que puede ser incrementada esas penas, tanto la multa como la prisión, en hasta 50% si el acto se hizo en un lugar público. Ustedes dirán, si esa entrada a ese edificio y si ese ascensor son un lugar público, a mí me parece que sí y me parece que hay que clavarle todo. El
les compartimos una muy buena noticia. Un mexicano fue el ganador de una idea para cambiar la historia, la competencia promovida y auspiciada por el canal de televisión History Channel, en el que se premia el ingenio y el emprendimiento. Nos comparte esta información. Moisés Venegas, quien patentó y propuso una solución de energía solar sustentable, fue el ganador de la quinta edición de Una Idea para Cambiar la Historia, que durante los últimos 5 años ha premiado el talento y el tesón y les ha permitido a los emprendedores apalancar sus proyectos para beneficiar a miles de personas en el continente. Es sumamente gratificante ver esos resultados, ver que comunidades que no tienen luz o que no tienen agua potable, hoy en día sí la pueden tener gracias a los esfuerzos de estos chicos y obviamente el apoyo financiero que le hemos podido dar nosotros a través de History. Venegas recibió un premio de $60.000 para su emprendimiento. El segundo lugar fue para Hernán Asto de Perú con un dispositivo híbrido de arcilla generador de fuente energética y quien ganó $40.000. El tercer lugar con $20.000 de premio lo recibió Cristian Arroyo, quien patentó un brazalete magnético para personas con discapacidad en las extremidades superiores. Y a esta hora, Bogotá y el país celebran el tradicional Día de las Velitas. Paola Vargas se encuentra en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara. Paola, ¿cómo está el ambiente a esta hora? Hola Paola, muy buenas noches. Yo la saludo muy bien acompañada aquí con la banda de Navidad de Claro, específicamente desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, donde hoy 7 de diciembre estamos celebrando el Día de las Velitas en compañía de amigos, familiares, vecinos. Y aquí me encuentro con el señor, ¿cómo es su nombre? Manuel García. ¿Qué le pidió hoy a la Virgencita? Que nos dé paz y tranquilidad y mucha felicidad, porque uno debe tener en la vida el propósito de ser feliz, no más, con eso es suficiente. Así es, porque le quiero contar que todos los vecinos tuvieron un deseo, lo escribieron en un papelito y lo amarraron a un globo de helio y se fueron hacia el aire para que seguramente eso va a ser bien escuchado para el próximo año. Y en contados minutos vamos a esperar el juego pirotécnico, el show de luces pirotécnicas aquí en la Hacienda Santa Bárbara, pero más temprano en la Torre Colpatria, este hermoso emblema de la ciudad, de la capital, fue encendida la Navidad también con un show de luces pirotécnicas. Los 40.000 bombillos que la adornan están celebrando desde hoy la Navidad en compañía de grupos musicales y también de muchos vecinos de la zona, propios visitantes. Así que los dejo con estas imágenes maravillosas de la Navidad que se celebra en la capital.